Llegué a la iglesia con el corazón lleno de ilusión. Era el bautizo de mi nieto, el primer hijo de mi único hijo, Julián. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en mi boda hace más de 40 años. Llegué temprano porque quería estar en primera fila. Quería ver cada detalle de ese momento sagrado. Pero cuando subí los escalones de la entrada, mi hijo apareció frente a mí con una expresión que jamás olvidaré. «Papá, usted no debería estar aquí», me dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que otros invitados escucharan. «Esto es solo para familia cercana». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí cómo las miradas de los invitados se clavaban en mí. Algunos desviaron la vista con incomodidad, otros simplemente observaban con curiosidad morbosa. Mi propia sangre, el hijo que crié solo después de que su madre muriera, me estaba expulsando del bautizo de mi nieto. Me estaba diciendo delante de todos que yo no era familia cercana. Respiré hondo. No iba a darle el gusto de verme romper. No iba a montar una escena en la puerta de la iglesia. «Está bien, hijo», respondí con una calma que no sentía. «Que tengas un lindo día». Di media vuelta y bajé esos escalones con la dignidad intacta, aunque por dentro sentía que algo se había roto para siempre. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada calle me recordaba los años que pasé construyendo una vida para ese muchacho que ahora me cerraba la puerta. Antes de continuar, quiero pedirles algo importante. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores en este canal y cada uno de ustedes puede ayudarnos. Si esta historia les está tocando el corazón, si sienten que vale la pena compartirla, les pido que se suscriban ahora mismo. Y por favor déjenme un comentario diciéndome desde qué país nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a cada rincón del mundo. También les pido que le den like a este video. Ayúdenos a llegar a los 500 likes. Su apoyo significa todo para este canal. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sillón donde tantas veces leí cuentos a Julián cuando era niño. Me quité el saco, aflojé la corbata y por primera vez en muchos años permití que las lágrimas corrieran por mi rostro. Pero el llanto duró poco, porque en ese momento tomé una decisión. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Una llamada que había estado posponiendo, pero que ahora se volvía necesaria, inevitable. Esa llamada lo cambiaría todo, y al día siguiente Julián descubriría exactamente lo que había perdido al cerrarme esa puerta. Pero para entender por qué esa llamada fue tan devastadora para él, necesito contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Norberto Adrián Molina, tengo 68 años, y durante la mayor parte de mi vida, ser padre fue mi única identidad. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, cada peso que gané, fue pensando en Julián. Mi esposa, Carolina, murió cuando Julián tenía apenas 5 años. Fue un infarto fulminante. Una mañana estaba preparando el desayuno, cantando como siempre hacía, y al mediodía ya no estaba con nosotros. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para prepararnos. Un momento ella estaba ahí, y al siguiente, mi mundo se derrumbó. Me quedé solo con un niño pequeño que no entendía por qué su mamá no regresaba. Durante meses, Julián dormía abrazado a una blusa de Carolina que aún conservaba su perfume. Yo trabajaba en una fábrica textil en Puebla, turnos de 10 horas que apenas alcanzaban para pagar el alquiler y la comida. Pero un niño de 5 años no puede quedarse solo, así que tuve que tomar decisiones difíciles. Pedí un préstamo que tardé 10 años en pagar para abrir una pequeña tienda de abarrotes en el barrio. Así podía tener a Julián cerca, hacer que me ayudara con tareas simples mientras yo atendía a los clientes. Él crecía entre estantes de galletas y refrescos, haciendo su tarea en el mostrador, comiendo lo que sobraba al final del día. No fue fácil. Hubo noches en las que cenábamos solo frijoles y tortillas porque no había más. Hubo temporadas en las que yo usaba la misma camisa toda la semana porque no podía comprarme ropa nueva, pero me aseguraba de que Julián siempre tuviera sus uniformes escolares limpios y en buen estado. Él nunca faltó un día a la escuela, jamás. Cuando llegó a la secundaria,
Julián me dijo que quería estudiar arquitectura. Yo apenas había terminado la primaria, pero sabía que la educación era la única herramienta que podía darle para que tuviera una vida mejor que la mía. Así que vendí la tienda. Sí, vendí el negocio que había construido durante años para pagar su universidad privada, la mejor de Puebla. Me fui a trabajar como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas. Era un trabajo humilde, pero honesto. Yo limpiaba baños, reparaba goteras, cambiaba focos, lo que fuera necesario. Trabajaba de lunes a sábado, a veces también los domingos cuando había eventos especiales. Cada peso extra iba directo a la colegiatura de Julián. Durante esos años universitarios, viví en un cuarto rentado tan pequeño que la cama casi tocaba la estufa. Pero Julián tenía su departamento cerca de la universidad, compartido con otros estudiantes, donde podía estudiar tranquilo. Yo comía una vez al día para que él pudiera tener dinero para sus libros, para sus materiales de dibujo, para sus maquetas. ¿Se sacrificó mi vida social? Por supuesto. Mis amigos de juventud se fueron alejando. Dejé de ir a las reuniones del barrio, a las fiestas patronales, a todo. No tenía tiempo ni dinero para esas cosas. Mi vida era trabajar y asegurarme de que Julián tuviera todo lo que necesitaba. Recuerdo el día de su graduación como si fuera ayer. Verlo ahí, con su toga y birrete, recibiendo su título de arquitecto, fue el momento más feliz de mi vida después del día en que nació. Lloré sin vergüenza. Todo había valido la pena. Mi hijo era profesionista, iba a tener la vida que yo nunca pude darme. Consiguió trabajo en un despacho importante de arquitectura en Ciudad de México. Se mudó a la capital y aunque la distancia dolía, yo estaba orgulloso. Hablábamos por teléfono cada semana. Él me contaba de sus proyectos, de los edificios que estaba diseñando, y yo escuchaba con un orgullo que me llenaba el pecho. Durante los primeros años, venía a visitarme seguido. Cada mes, a veces, cada 15 días. Llegaba con bolsas de comida del supermercado porque sabía que yo seguía comiendo lo mínimo. «Papá, tienes que cuidarte», me decía, y yo sentía que todo había valido la pena. Pero hace 5 años, Julián conoció a Alejandra Domínguez. Alejandra venía de una familia acomodada de la Ciudad de México. Su padre era dueño de varias concesionarias de autos. Su madre organizaba eventos de caridad en clubes privados. Eran de esas familias que aparecen en las páginas sociales de los periódicos. La primera vez que Julián me habló de ella, noté algo diferente en su voz. Había una especie de reverencia, como si estuviera intimidado por ella, por su familia, por ese mundo al que ahora tenía acceso. «Papá, Alejandra es increíble. Es arquitecta también, nos conocimos en el despacho. Sus padres tienen tantos contactos, me pueden ayudar a crecer profesionalmente». Me alegré por él. De verdad que sí. Quería que fuera feliz, que tuviera éxito. Pero había algo en la forma en que hablaba que me incomodaba un poco. Era como si estuviera más enamorado de la oportunidad que de la persona. Cuando me invitó a conocerla, yo me preparé con entusiasmo. Compré ropa nueva por primera vez en años. Me corté el cabello, hasta me compré zapatos buenos. Quería causar una buena impresión. El encuentro fue en un restaurante elegante de Ciudad de México. Yo nunca había estado en un lugar así. Los meseros usaban traje, los cubiertos eran de plata, había 3 copas diferentes en la mesa y yo no sabía para qué servía cada una. Alejandra fue cortés, esa es la palabra. Cortés pero distante. Me hizo preguntas sobre mi trabajo y cuando le dije que era encargado de mantenimiento, vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Decepción? ¿Desdén? «Qué interesante», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego cambió de tema rápidamente. Durante toda la cena, noté cómo Julián estaba tenso, cómo medía cada palabra que decía yo, como si tuviera miedo de que dijera algo que los avergonzara. Cuando conté una anécdota graciosa de cuando él era niño, Alejandra rió educadamente, pero Julián me lanzó una mirada que decía claramente, «Ya basta, papá». Esa noche regresé a Puebla con un nudo en el estómago. Algo había cambiado.
y tenía la terrible sensación de que ese cambio no era para bien. No me equivocaba. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Julián empezó a distanciarse de una forma que al principio era sutil, casi imperceptible, pero que con el tiempo se volvió dolorosamente evidente. Las llamadas telefónicas, que antes eran semanales, se volvieron quincenales, luego mensuales. Y cuando finalmente llamaba, las conversaciones eran breves, apresuradas. «Perdón, papá, tengo una reunión. Disculpa, estoy en medio de un proyecto importante. Te llamo luego, ¿sí?» Pero ese luego nunca llegaba. Sus visitas a Puebla simplemente dejaron de existir. Al principio me daba excusas razonables. Mucho trabajo, viajes, de negocios, compromisos con la familia de Alejandra. Yo trataba de entender. Un joven profesionista tiene obligaciones, pensaba. Está construyendo su carrera, su futuro, pero cuando lo invitaba yo a visitarlo a la Ciudad de México, siempre había una razón por la que no era buen momento. «Mejor la próxima semana, papá. Estamos remodelando el departamento y está todo patas arriba. Alejandra tiene una cena con sus papás y no quiero que te sientas incómodo». ¿Que no me sintiera incómodo? Esas palabras me dolieron más de lo que él imaginaba, como si mi presencia fuera una molestia, algo que había que gestionar cuidadosamente para no arruinar sus planes. Hace 3 años, Julián y Alejandra se casaron. La boda fue en un salón exclusivo de Polanco, uno de esos lugares con jardines impecables y candelabros de cristal. Recibí la invitación por correo, un sobre elegante con letras doradas. Me emocioné. A pesar de todo el distanciamiento, seguía siendo su padre. Seguía siendo importante para él, o eso creía. Cuando llegué a la boda me di cuenta de que mi nombre estaba en una mesa al fondo del salón. La mesa número 19. Conté las mesas. Había 20 en total. Estaba literalmente en la penúltima mesa, junto a primos lejanos de Alejandra, que ni siquiera conocían bien a los novios. Mientras tanto, en las mesas principales, cerca del estrado donde estaban los novios, vi a los socios del despacho, a los amigos universitarios de Alejandra, a toda su familia extendida ocupando lugares de honor. Durante la ceremonia, Julián no mencionó a su madre. No habló de cómo ella hubiera estado orgullosa de verlo casarse. No dijo nada sobre los sacrificios que hicimos juntos para llegar hasta ahí. En su discurso agradeció a los padres de Alejandra por recibirlo en su familia con tanto cariño. Agradeció a sus jefes por creer en su talento. Agradeció a sus amigos por estar siempre presentes. A mí ni siquiera me miró. Cuando terminó la fiesta, me acerqué a despedirme. Lo abracé con fuerza, ese abrazo de padre que carga años de amor incondicional. Él me palmeó la espalda mecánicamente, como se abraza a un conocido en una reunión de negocios. «Gracias por venir, papá», dijo. Y enseguida volteó hacia un grupo de invitados que lo llamaban para una foto. No hubo «te amo, papá». No hubo «gracias por todo lo que hiciste por mí». Nada. Regresé a Puebla esa noche en un autobús lleno de gente que volvía de sus trabajos. Mientras veía las luces de la ciudad alejarse por la ventana, no pude evitar preguntarme, ¿en qué momento perdí a mi hijo? Después de la boda, el distanciamiento se volvió aún más pronunciado. Julián se mudó a una casa en una privada exclusiva de Bosques de las Lomas. Una casa enorme, me enteré por las fotos que Alejandra subía a sus redes sociales. Yo no fui invitado a conocerla. Para mi cumpleaños número 66, Julián no llamó. Esperé todo el día junto al teléfono. Nada. Al día siguiente, me envió un mensaje de texto. «Perdón, papá, me pasó. Felicidades atrasadas. He estado muy ocupado con un proyecto». Pero en esas mismas fechas, Alejandra había subido fotos de una cena elegante con amigos. Claramente no estaban tan ocupados. Para las fiestas de fin de año, esperaba que me invitaran a pasar la Navidad con ellos. Era nuestra primera Navidad después de su matrimonio. Pero el 24 de diciembre llegó y no recibí ningún mensaje. Me quedé solo en mi cuarto, viendo películas en la televisión, comiendo una cena sencilla que preparé para mí mismo. Al día siguiente, llamé a Julián para desearle feliz Navidad. Contestó con prisa. «Hola, papá. Sí, feliz Navidad. Estamos con la familia de Alejandra. Hay mucha gente. Luego te llamo, ¿va?»
Colgó antes de que pudiera responder. Los meses pasaron y el patrón se repitió. Cada vez que había una celebración, una reunión familiar, un evento importante, yo simplemente no existía en sus planes. Empecé a preguntarme si había hecho algo mal. ¿Dije algo inapropiado en aquella primera cena con Alejandra? ¿Mi forma de vestir lo avergonzaba? ¿Mi manera de hablar no era lo suficientemente refinada para su nuevo círculo social? Le di vueltas al asunto durante noches enteras. Revisaba mentalmente cada conversación, cada encuentro, buscando el momento exacto en el que lo había decepcionado. Pero no encontraba nada. Yo solo había sido lo que siempre fui, su padre, el hombre que dio todo por él. Hace un año, Julián me llamó con una noticia que me llenó de alegría. Alejandra estaba embarazada. Iba a ser abuelo. «Papá, vas a ser abuelo», dijo con una emoción que no escuchaba en su voz desde hacía años. Por un momento, sentí que mi hijo había regresado. «Eso es maravilloso, hijo. Estoy tan feliz», respondí con lágrimas en los ojos. «Voy a ser el mejor abuelo del mundo, ya verás. Voy a cuidar a ese bebé. Voy a...» «Sí, papá, ya veremos», me interrumpió. «Te tengo que dejar. Alejandra me está llamando». Durante el embarazo, intenté estar presente. Le mandaba mensajes a Pino y Noena, Julián preguntando cómo iba todo, cómo se sentía Alejandra si necesitaban algo. Las respuestas eran escuetas. «Todo bien. Ella está bien. Gracias». Cuando nació mi nieto, me enteré 2 días después, no por una llamada de Julián, sino porque vi las fotos en Facebook. Ahí estaban, en el hospital con el bebé en brazos, rodeados de los padres de Alejandra, sus hermanos, sus amigos. Yo no había recibido ninguna noticia. Llamé inmediatamente. Julián contestó con voz cansada. «Ah, papá, sí. Perdón. Se me olvidó llamarte. Todo fue muy rápido. Nació Sebastián. Está perfecto». «¿Puedo ir a conocerlo?», pregunté con el corazón acelerado. Mejor déjanos acomodarnos primero. Ya sabes, los primeros días son caóticos. En unas semanas te avisamos, ¿va?» Esas semanas se convirtieron en meses. Finalmente, hace 3 meses, recibí una invitación formal por WhatsApp, un mensaje con un diseño elegante que decía: «Estás invitado al bautizo de Sebastián Molina Domínguez». Mi corazón saltó. Finalmente iba a conocer a mi nieto. Finalmente iba a ser parte de algo importante en la vida de mi hijo otra vez. Respondí inmediatamente: «Ahí estaré. Gracias por invitarme». No hubo respuesta, pero no importaba. Tenía la invitación. Iba a ir. Iba a abrazar a mi nieto. Iba a tomarle fotos. Iba a ser el abuelo orgulloso que había soñado ser. Compré un regalo hermoso, un juego de ropa de bebé de la mejor calidad que pude pagar, una mantita tejida a mano que mandé a hacer especialmente y una cadena de plata con una medalla del Niño Dios. Me preparé con semanas de anticipación, mandé a arreglar mi traje, me corté el cabello, hasta practiqué qué les diría cuando los viera. El día del bautizo llegué temprano a la iglesia, con mi regalo perfectamente envuelto y el corazón lleno de esperanza. No tenía idea de que estaba a punto de vivir la humillación más grande de mi vida. El sábado 15 de octubre amaneció con un cielo despejado. Tomé eso como una buena señal. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque el bautizo era hasta las 11. Quería tener tiempo suficiente para prepararme, para llegar temprano, para estar ahí cuando mi hijo me necesitara. Me duché con cuidado, me afeité despacio frente al espejo, observando cada cana de mi barba, cada arruga alrededor de mis ojos. 68 años me devolvían la mirada, pero ese día me sentía joven nuevamente. Iba a conocer a mi nieto. Iba a ser parte de un momento sagrado en su vida. Me puse el traje que había mandado planchar. El punures, mismo traje de mi boda con Carolina, el único traje bueno que tengo. Le había cambiado los botones para que luciera más nuevo. Me puse una corbata azul marino que compré especialmente para la ocasión. Me miré al espejo y pensé: «Carolina, ojalá estuvieras aquí para ver esto». Desayuné poco, el estómago me bailaba de los nervios. Buenos nervios, emoción. Tomé el regalo que había envuelto con tanto cuidado y salí de mi cuarto. La iglesia de San Francisco Javier está en Coyoacán, un barrio hermoso, de la Ciudad de México que yo conocía poco.
Tomé el autobús desde Puebla con 3 horas de anticipación. No quería arriesgarme a llegar tarde por el tráfico. Durante todo el viaje, sostuve el regalo en mi regazo, imaginando el momento en que se lo entregaría a Julián, en que tomaría a mi nieto en brazos por primera vez. Llegué a la iglesia a las 10:30, media hora antes de que empezara la ceremonia. Perfecto. El templo era precioso, con su fachada barroca y sus torres imponentes. Había arreglos florales enormes en la entrada, orquídeas blancas y rosas rosa pálido. Todo era elegante, caro, impecable. Vi llegar a los primeros invitados, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes que probablemente costaban más que mi renta de 6 meses. Autos último modelo se estacionaban frente a la iglesia. Todo era ostentoso, un mundo completamente diferente al mío, pero no me importaba. Yo estaba ahí por mi hijo, por mi nieto. Empecé a subir los escalones de la entrada. Había como 8 o 10 escalones de cantera. Los subí despacio, con mi regalo en las manos, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte de la emoción. Y entonces lo vi. Julián estaba en la entrada, saludando a los invitados conforme llegaban. Vestía un traje gris impecable, corbata de seda, zapatos relucientes. Se veía guapísimo, exitoso, mi hijo, mi orgullo. Cuando me vio, su expresión cambió. No fue felicidad, no fue la sonrisa cálida de un hijo que ve a su padre. Fue incomodidad, pánico incluso. Se acercó rápidamente hacia mí, antes de que yo llegara hasta arriba de los escalones. Estaba claro que no quería que entrara. «Papá», dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que otros no escucharan. «¿Qué hace aquí?» Las palabras me confundieron. Saqué mi teléfono, nervioso, buscando el mensaje de la invitación. «Pues, me invitaste al bautizo, hijo. Aquí está el mensaje que me enviaste». Julián ni siquiera miró mi teléfono. Puso su mano en mi brazo, no con cariño, sino como queriendo detenerme, mantenerme alejado. «Sí, papá, pero usted no debería estar aquí», dijo, esta vez con más firmeza, más alto. «Esto es solo para familia cercana». El tiempo se detuvo. Sentí cómo las conversaciones a nuestro alrededor se apagaban. Sentí las miradas clavándose en mi espalda, en mi rostro. Una pareja que subía los escalones detrás de mí se detuvo, claramente escuchando cada palabra. «¿Familia cercana?», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi voz sonó pequeña, rota. «Sí, es un evento íntimo. Los padrinos, los abuelos, bueno, los papás de Alejandra, algunos tíos, pero no todos. No podemos invitar a todos». Cada palabra era una puñalada. Miré hacia la entrada de la iglesia. A través de las puertas abiertas pude ver el interior. Había fácilmente 100 personas ahí adentro. 100 personas que sí eran lo suficientemente familia cercana para estar ahí. Pero yo, su padre, el hombre que lo crió solo, que sacrificó todo por él, yo no lo era. «Julián, tu papá». «Yo soy», dije, y odié cómo sonó mi voz. Suplicante, débil. «Lo sé, papá, pero es que, mire, es complicado. Alejandra y su familia organizaron todo esto. Ellos decidieron la lista de invitados. Yo no puedo simplemente...». No terminó la frase. No hacía falta. Detrás de Julián vi a Alejandra aparecer en la entrada de la iglesia. Llevaba un vestido blanco elegantísimo, el cabello perfectamente peinado. Cuando nos vio, su expresión fue de absoluta frialdad. Me miró como se mira a un problema que necesita ser resuelto rápidamente. Se acercó a Julián y le susurró algo al oído. Él asintió. «Papá de verdad tiene que irse», dijo Julián, esta vez casi con urgencia. «La ceremonia va a empezar y sería muy incómodo si...». No pude escuchar más. El nudo en mi garganta era tan grande que si me quedaba un segundo más, iba a romper en llanto ahí mismo, frente a todos. «Está bien, hijo», dije. Mi voz salió sorprendentemente calmada, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Que tengas un lindo día». Le extendí el regalo. Él lo tomó mecánicamente, sin siquiera mirarlo, sin decir gracias. Di media vuelta y empecé a bajar los escalones. Cada paso era una agonía. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Podía imaginar los murmullos. ¿Quién era ese señor? Pobre hombre, qué vergüenza. Mejor que se vaya, no encaja aquí. Llegué a la calle y seguí caminando. No sabía hacia dónde iba.
Solo caminaba, alejándome de esa iglesia, de esa humillación, de ese dolor insoportable. Caminé durante 20 minutos antes de encontrar una banca en un parque. Me senté ahí, con el traje que había planchado con tanto cuidado, con los zapatos que había lustrado esa mañana, y finalmente las lágrimas brotaron. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por el nieto que nunca conocería. Lloré por todos los años de sacrificio que aparentemente no significaban nada. Pero sobre todo, lloré por mí mismo. Por el viejo tonto que había creído que el amor de un padre era suficiente, que los lazos de sangre significaban algo, que los sacrificios serían recordados con gratitud. Me quedé en esa banca durante horas. Vi pasar familias felices, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. El mundo seguía girando, la vida seguía su curso, mientras yo me desmoronaba pieza por pieza. Cuando finalmente me levanté, ya había oscurecido. Tomé un taxi a la terminal de autobuses. No tenía fuerzas ni para esperar el autobús de siempre. Durante el viaje de regreso a Puebla, la tristeza empezó a transformarse en algo diferente, algo más frío, más duro. Ira. No, no era solo ira. Era una claridad absoluta, una determinación férrea. Había pasado 68 años poniendo a los demás primero. Había pasado toda mi vida adulta sacrificándome por mi hijo. Y así me pagaba. Con humillación pública, con desprecio, con vergüenza. Ya no más. Cuando llegué a mi cuarto en Puebla, eran casi las 11 de la noche. Me quité el traje, lo colgué en el closet, sabiendo que probablemente nunca volvería a usarlo. Y entonces hice algo que había estado posponiendo durante meses. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Ernesto Vargas, el notario que había manejado los papeles cuando vendí mi tienda años atrás. Licenciado, buenas noches. Disculpe la hora. Soy Norberto Molina. Necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento y en ciertos documentos legales. ¿Puede recibirme el lunes a primera hora? Hubo una pausa del otro lado. Por supuesto, don Norberto. ¿Todo bien? Todo está perfectamente bien, licenciado, respondí, y por primera vez en todo el día mi voz sonó firme, decidida. De hecho, las cosas nunca habían estado más claras. Esa llamada fue solo el principio, porque lo que Julián no sabía era que yo tenía algo que él necesitaba desesperadamente, algo que había estado dando por sentado durante años. Y al día siguiente, él iba a descubrir exactamente qué había perdido al cerrarme esa puerta. El lunes a las 8 de la mañana estaba sentado en la oficina del licenciado Ernesto Vargas. Era una oficina modesta en el centro de Puebla, con muebles de madera oscura y estantes llenos de carpetas y códigos legales. El licenciado era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión siempre seria, pero justa. Don Norberto, comenzó mientras revisaba unos documentos frente a él. Aquí tengo su testamento actual y los papeles de la propiedad. ¿Está seguro de los cambios que quiere hacer? Completamente seguro, licenciado. Habían pasado 2 días desde la humillación en la iglesia. 2 días en los que no recibí ni una sola llamada de Julián, ni una disculpa, ni siquiera un mensaje preguntando si había llegado bien a casa. Nada. Silencio absoluto. Ese silencio me lo confirmó todo. Muy bien, dijo el licenciado ajustándose los lentes. Procedamos entonces. Lo que Julián no sabía, lo que nunca se había molestado en preguntar durante todos estos años de distanciamiento, era que yo era dueño de algo valioso. Muy valioso. Cuando vendí mi tienda de abarrotes para pagar su universidad, no lo vendí todo. El local comercial donde funcionaba la tienda era mío. Lo había comprado años atrás con un crédito que terminé de pagar poco antes de que Carolina muriera. Y ese local estaba ubicado en una de las zonas más céntricas de Puebla, una zona que con los años se había revalorizado enormemente. Durante los últimos 15 años, ese local lo había rentado a diferentes negocios. Primero fue una farmacia, luego una tienda de celulares, ahora era una cafetería moderna que pagaba muy bien. Esa renta era mi sustento, mi seguridad, mi tranquilidad. No era una fortuna, pero era estable y suficiente. En mi testamento original,
Ese local estaba destinado a Julián. Todo lo que yo tenía era para él. Era mi único hijo, mi única familia. ¿A quién más se lo iba a dejar? Pero ese testamento se había redactado hace años, cuando Julián todavía me llamaba papá con cariño, cuando todavía me visitaba, cuando todavía yo importaba en su vida. Quiero cambiar el beneficiario principal de mi testamento, dije con voz firme. El local comercial de la Avenida Reforma ya no será para mi hijo. El licenciado levantó la vista, sorprendido. ¿Está seguro, don Norberto? Es una propiedad de gran valor. Según los avalúos recientes, estamos hablando de al menos 3 millones de pesos, tal vez más. Lo sé perfectamente, licenciado. Y sí, estoy seguro. ¿Puedo preguntar quién será el nuevo beneficiario? Respiré hondo. Esta decisión la había pensado durante todo el fin de semana. No era impulsiva, no era un berrinche, era justicia. Quiero dividir la propiedad de la siguiente manera: 50% para el asilo de ancianos San Vicente de Paúl, donde mi madre pasó sus últimos años, 30% para la fundación que apoya a padres solteros con hijos en edad escolar, y el 20% restante para establecer un fondo educativo en la escuela primaria del barrio donde crecí. El licenciado escribía rápidamente, pero de vez en cuando me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Son organizaciones nobles, don Norberto. Son organizaciones que ayudan a gente que realmente lo necesita. Gente que no tiene a nadie, gente olvidada, como yo. Pero eso no era todo. Licenciado, hay algo más. Dígame. Julián no lo sabe, pero hace 2 años, cuando él y Alejandra compraron su casa en Bosques de las Lomas, vinieron a pedirme ayuda. El licenciado me miró con atención. La casa costaba casi 8 millones de pesos. Ellos tenían ahorros y Alejandra recibió ayuda de sus padres, pero aún así les faltaban 700,000 pesos para el enganche. Los bancos no les prestaban esa cantidad adicional porque Julián tenía una deuda anterior de su auto. ¿Y usted les prestó ese dinero? Les di ese dinero, licenciado, de mis ahorros, de la venta de algunas inversiones pequeñas que tenía. Julián me prometió que me lo devolvería en cuanto pudiera, pero que por favor no se lo dijera a Alejandra, porque ella se sentiría mal de que su familia no había podido cubrir todo. Saqué de mi carpeta un documento. Era un pagaré firmado por Julián, notariado, completamente legal. Aquí está el documento. 700,000 pesos, sin intereses, porque era para mi hijo, con un plazo de 5 años para pagar. De eso ya pasaron 2 años. El licenciado revisó el documento cuidadosamente. Este pagaré es completamente válido y exigible, don Norberto. ¿Julián ha hecho algún pago? Ni un solo peso. Ni siquiera ha mencionado la deuda. Creo que simplemente decidió olvidarse de ella, como se olvidó de mí. ¿Qué quiere hacer? Quiero que este mismo lunes, hoy, le envíe una carta notariada exigiendo el pago inmediato de la totalidad del préstamo. Por violación del acuerdo de pago, quiero invocar la cláusula de vencimiento anticipado. El licenciado se reclinó en su silla. Don Norberto, legalmente está en todo su derecho, pero debo advertirle que esto va a crear un conflicto enorme. Si él no puede pagar y usted decide llevar esto legalmente más allá, podría resultar en un embargo de bienes, incluso de su casa. Lo sé, licenciado, y estoy preparado para llegar hasta donde sea necesario. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Hace 2 años usted vino aquí feliz, orgulloso de poder ayudar a su hijo. ¿Qué cambió? Me quedé en silencio por un momento. Las imágenes del sábado volvieron a mi mente con claridad dolorosa. Los escalones de la iglesia, las palabras de Julián, las miradas de lástima de los invitados. Mi hijo me cerró la puerta en la cara, licenciado. Literalmente. Me dijo que yo no era familia cercana. Me humilló públicamente. Y después ni siquiera tuvo la decencia de llamarme para disculparse. El licenciado asintió lentamente, con comprensión. Entiendo, y lamento mucho que haya pasado por eso. Procederé entonces. La carta saldrá hoy mismo por mensajería certificada. La recibirá mañana. Perfecto. Firmamos todos los documentos, el Nuevo Testamento, la carta de exigencia de pago. Todo quedó legalmente establecido. Cuando salí de esa oficina sentí algo extraño. No era alegría, no era venganza, era paz.
La paz que viene después de tomar una decisión difícil pero correcta. La paz de finalmente poner límites, de finalmente decir basta. Regresé a mi cuarto y me preparé un café. Me senté junto a la ventana viendo la calle, viendo a la gente pasar, familias, padres con sus hijos, abuelos llevando a sus nietos de la mano. Me pregunté si Julián habría notado mi ausencia después del bautizo. ¿Alguien le habría preguntado por mí? ¿Habría sentido aunque fuera un poco de remordimiento? Probablemente no. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su vida perfecta, su casa perfecta, su familia perfecta. Una familia en la que yo aparentemente ya no tenía lugar. Mi teléfono sonó. Por un segundo mi corazón saltó. ¿Julián? No, era el licenciado. Don Norberto, la carta ya fue enviada. Llegará mañana martes antes del mediodía a su domicilio. El mensajero tiene instrucciones de entregársela personalmente a Julián Molina. Gracias, licenciado. Una cosa más, don Norberto. Revisé el valor actual de mercado de esa zona de Bosques de las Lomas. Si su hijo no puede pagar los 700,000 pesos y esto llega a un proceso legal, considerando que ya pasaron 2 años sin ningún pago y que él violó el acuerdo, un juez probablemente falle a su favor rápidamente. Entiendo. Solo quiero que esté preparado para lo que viene. Su hijo probablemente va a llamarlo muy molesto, tal vez acusándolo de traición, de ser injusto, pero usted está en todo su derecho legal y moral. Lo sé, licenciado, y estoy listo. Colgué el teléfono y me terminé el café. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, tal vez en años. No había ansiedad, no había ese nudo constante en el estómago preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo me rechazaba. Ahora todo estaba claro. El martes amaneció y yo me levanté temprano. Desayuné tranquilo. Leí el periódico. Salí a caminar por el barrio. Compré pan dulce en la panadería de la esquina, la misma donde compraba cuando Julián era niño. Don Mauricio, el panadero, un señor mayor que me conocía desde hace décadas, me saludó calurosamente. «Don Norberto, ¿cómo está? ¿Y su muchacho? Ya tiene tiempo que no lo veo por acá». «Julián está muy bien, don Mauricio, muy ocupado con su vida en la Ciudad de México». «Ah, qué bueno. Seguro está muy orgulloso de él. Usted lo crió tan bien, solito. Es un ejemplo, don Norberto». Sonreí, pero no respondí. Don Mauricio no necesitaba saber la verdad. Nadie necesitaba saberla. Regresé a mi cuarto alrededor de las 11 de la mañana. Me preparé otro café y me senté junto a la ventana, esperando. A las 11:43 mi teléfono explotó. Eran llamadas de Julián, una tras otra tras otra. 5 llamadas seguidas. No contesté ninguna. Luego comenzaron los mensajes. «Papá, ¿qué es esto?» Me llegó una carta de un notario exigiendo 700,000 pesos. «¿Estás loco? Contéstame ahora». «Esto es una locura, papá». Leí cada mensaje con calma, con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. No respondí ninguno. El teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Llamadas, mensajes, algunos furiosos, otros confundidos, algunos hasta parecían suplicantes. Pero yo no respondí, porque no tenía nada que decirle. Había hablado con mis acciones. Y ahora Julián iba a descubrir exactamente qué se siente ser ignorado, ser tratado como si no existieras, ser puesto en último lugar. Al día siguiente las llamadas continuaron, y al siguiente, y al siguiente. Pero yo mantuve mi silencio, hasta que finalmente, una semana después, recibí un mensaje diferente. «Papá, por favor, necesito hablar contigo. Esto no puede estar pasando. Podemos arreglarlo, por favor». Ahí estaba, la primera señal de quiebre en su armadura de indiferencia, pero todavía no era suficiente, porque lo que venía después iba a ser mucho más devastador para él de lo que imaginaba. 2 semanas después de que Julián recibiera la carta del notario, finalmente decidí responder. No por teléfono, no con un mensaje, sino con una cita formal. «Nos vemos el sábado a las 10:00 a.m. en el Café La Antigua de la Avenida Juárez en Puebla. Ven solo». La respuesta de Julián fue inmediata. «Ahí estaré, papá. Gracias».
El sábado llegó y yo estaba sentado en una mesa del fondo del café desde las 9:45. Pedí un café americano y esperé. A las 10:03, Julián entró al café. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la barba sin arreglar. Vestía jeans y una sudadera. Nada que ver con el ejecutivo impecable que yo había visto en la iglesia. Claramente, estas 2 semanas no habían sido fáciles para él. Me vio y caminó rápidamente hacia la mesa. Se sentó frente a mí con urgencia. «Papá, gracias por aceptar verme. Yo...» Levanté mi mano, interrumpiéndolo. «Antes de que digas nada, Julián, necesito que me escuches, completo, sin interrupciones». Él asintió nerviosamente. «Hace 33 años nació un niño. Ese niño era todo para mí y para tu madre. 5 años después, tu madre murió y ese niño se quedó solo conmigo. Yo tenía que ser padre y madre al mismo tiempo. Trabajé 3 turnos para darle de comer. Vendí todo lo que tenía para pagarle una educación. Dormí en cuartos fríos para que él pudiera tener un departamento cerca de su universidad». La voz se me quebró ligeramente, pero continué. «Ese niño creció y se convirtió en un profesionista exitoso. Se casó con una mujer de buena familia. Compró una casa hermosa. Tuvo un hijo. Todo lo que yo soñé para él se cumplió. Y yo estaba feliz, orgulloso. Aunque él ya no me llamaba seguido, aunque ya no me visitaba, yo estaba feliz porque él era feliz». Julián tenía los ojos rojos, pero no dije nada todavía. Hace 2 semanas ese niño que yo crié me cerró la puerta de una iglesia en la cara. Me dijo que yo no era familia cercana, me humilló delante de 100 personas, y después de eso ni siquiera tuvo la decencia de llamarme. Ni una disculpa, ni una explicación, nada. «Papá, yo no he terminado», dije con firmeza. «Hace 2 años, ese mismo niño vino a pedirme 700,000 pesos porque los necesitaba urgentemente. Me dijo que era para su casa, que me los devolvería pronto. Yo le di cada peso de mis ahorros sin dudarlo porque era mi hijo. Firmamos un pagaré, un acuerdo legal. Él nunca pagó ni un solo peso. Ni siquiera volvió a mencionarlo, como si esos 700,000 pesos no significaran nada. Papá, yo sí pensaba pagarte. Es solo que... ¿Qué, Julián?» Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Que estabas muy ocupado? ¿Que se te olvidó? ¿Que tenías gastos más importantes? Él bajó la mirada. «Tu casa en Bosques de las Lomas vale ahora más de 10 millones de pesos, según me informó el licenciado. Veo en las redes sociales de Alejandra que acaban de regresar de un viaje a Europa. 3 semanas en París, Roma, Barcelona. Vi las fotos. Los restaurantes, elegantes, los hoteles de 5 estrellas, los regalos caros». Julián se puso pálido. ¿Y sabes qué pensé cuando vi esas fotos? Pensé, mi hijo tiene dinero para viajar por Europa, pero no tiene dinero para pagarle al padre que le dio todo. Mi hijo tiene dinero para cenar en restaurantes donde un plato cuesta lo que yo gasto en comida en un mes, pero no tiene dinero para pagarle a su padre. Papá, el viaje fue un regalo de los papás de Alejandra. Nosotros no... No me importa quién pagó el viaje, Julián. Lo que importa es que tú decidiste que ese dinero que me debías no era una prioridad, que yo no era una prioridad, que nunca lo fui después de que te casaste con Alejandra. El silencio entre nosotros era denso, pesado. La carta que recibiste es completamente legal. Tengo derecho a exigir ese dinero, y lo voy a exigir. Tienes 30 días para pagarme los 700,000 pesos completos. Si no lo haces, procederé legalmente. Y créeme, Julián, el notario me aseguró que un juez fallará a mi favor rápidamente. Papá, yo no tengo 700,000 pesos disponibles ahora mismo. Tendría que vender cosas, pedir préstamos. Ese es tu problema, no el mío. Tuviste 2 años para ir pagando. 2 años en los que no hiciste ni un solo abono. Julián se pasó las manos por el rostro, desesperado. Papá, por favor, dame más tiempo. 6 meses, 1 año. Yo te pago, te lo juro, pero por favor no hagas esto. Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué debería hacerte ese favor, Julián? Dame una buena razón. Porque soy tu hijo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Exactamente, dije. Eres mi hijo, y yo soy tu padre.
Pero hace 2 semanas me dijiste que yo no era familia cercana. Así que dime, Julián, ¿qué soy para ti? Soy tu padre cuando necesitas dinero, pero no soy familia cercana cuando se trata de tu hijo. Él comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Papá, yo cometí un error horrible. Alejandra, ella, insistió en que la lista de invitados tenía que ser limitada. Sus papás pagaron la mayor parte del bautizo y ellos querían que fuera íntimo. Yo debí defenderme. Debí insistir en que tú estuvieras ahí, pero me dejé presionar y tomé la decisión más cobarde de mi vida. ¿Cobarde?, repetí. No, Julián, cobarde hubiera sido decirme en privado que no podía invitarme. Tú me humillaste públicamente. Eso no fue cobardía, eso fue crueldad. Tienes razón, tienes toda la razón, y no tengo excusa, no tengo justificación. Lo que te hice fue imperdonable. ¿Y sabes qué es lo peor, Julián? Que después de eso, ni siquiera te molestaste en llamarme. Pasaron días, 1 semana, 2 semanas, y nada. Si no fuera por esa carta del notario, probablemente seguirías sin hablarme. Yo tenía vergüenza, papá, no sabía qué decirte. La vergüenza no es excusa para el silencio. Si realmente sintieras algo, hubieras levantado el teléfono al día siguiente y me hubieras suplicado perdón. Julián lloraba, abiertamente ahora. Algunos clientes del café nos miraban con discreción. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Lo que sea, haré lo que sea. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Ábrelo. Con manos temblorosas, Julián abrió el sobre. Dentro había varios documentos. El primero era una copia de mi Nuevo Testamento. Lo vi leer. Vi cómo sus ojos se abrían con shock. ¿Le dejaste tu propiedad a instituciones de caridad? Sí. El 50% al asilo donde mi madre murió. El 30% a una fundación para padres solteros. El 20% a un fondo educativo. Pero yo soy tu hijo. Tú ya no necesitas mi ayuda, Julián. Tienes una esposa de familia rica. Tienes un trabajo exitoso. Tienes una casa de 10 millones de pesos. Esas instituciones necesitan la ayuda mucho más que tú. Siguió leyendo. El siguiente documento era una carta firmada por mí, dirigida al asilo San Vicente de Paúl. Deseo que cuando llegue el momento, mi espacio en el asilo sea reservado y pagado con adelanto de la venta de... Papá, ¿estás planeando irte a vivir a un asilo? Cuando sea necesario, sí. No voy a ser una carga para nadie. Y ciertamente, no voy a estar esperando a que mi hijo se digne a visitarme 1 vez al año. Papá, no. Yo te cuidaría. Cuando llegue ese momento, tú vivirías con nosotros. Me reí. Una risa amarga, sin humor. ¿Vivir con ustedes? Julián, tú no me dejaste ni entrar a la iglesia a traer a mi nieto. ¿De verdad esperas que crea que me dejarías vivir en tu casa? No tuvo respuesta para eso. Hay otro documento ahí, dije. Lo sacó. Era una carta dirigida a él. Léela en voz alta, ordené. Con voz quebrada, Julián comenzó a leer. Julián, para cuando leas esto ya habré tomado las decisiones necesarias para asegurar mi futuro y mi dignidad. No te escribo esto con odio, sino con tristeza. Tristeza porque el hijo que crié con tanto amor se convirtió en un extraño. Te perdono por la humillación en la iglesia. Te perdono por los años de olvido, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Has tomado decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Espero que algún día entiendas que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el amor y la presencia. Que seas feliz, hijo. Sinceramente, tu padre. Cuando terminó de leer, Julián estaba sollozando. Papá, no. Por favor, no hagas esto. Yo cambiaré, te lo juro. Vendré a visitarte cada semana. Te llamaré todos los días. Haremos las cosas bien, por favor, dame una oportunidad. Lo miré largamente. Vi al niño que crié. Vi al hombre en que se había convertido. Y vi, por primera vez, arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento que llega solo cuando hay consecuencias no es arrepentimiento real. Es miedo. 30 días, Julián. 700,000 pesos. Si para entonces has pagado,
Y si para entonces has demostrado con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado, entonces tal vez, solo tal vez, podamos empezar a reconstruir algo. ¿Y el testamento? El testamento se queda como está. Esa decisión ya está tomada. No es negociable. Me levanté de la mesa, saqué un billete de 100 pesos y lo dejé para pagar el café. Espera, papá, no te vayas así, hablemos más, por favor. Ya hablamos suficiente. Ahora te toca a ti decidir qué clase de hombre quieres ser. El reloj está corriendo. Salí del café sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba. Era un día hermoso, y por primera vez en años sentí que caminaba con la espalda derecha, con la cabeza en alto. Había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo: mi dignidad. Los siguientes 30 días fueron los más extraños de mi vida. Julián cumplió su palabra. Comenzó a llamarme todos los días. Al principio yo no contestaba, pero después de una semana empecé a responder. Las conversaciones eran breves, incómodas, pero él persistía. «Buenos días, papá. Solo quería saber cómo amaneciste». Pequeños gestos, tardíos pero gestos al fin. En la tercera semana, Julián vino a Puebla. Sin avisar, simplemente apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Traía bolsas del supermercado. Pensé que podríamos cocinar juntos, como cuando yo era niño. Lo dejé entrar. Cocinamos en silencio. Preparamos el mole que a él le gustaba tanto cuando era pequeño. Mientras picaba el chocolate y tostaba las especias, vi destellos del niño que solía ayudarme en la tienda. «¿Te acuerdas cuando quemaste el chocolate? ¿Aquella vez?», le pregunté. Sonrió tristemente. «Sí, y tú no te enojaste, solo dijiste, no importa, mijo, es chocolate, podemos comprar más, lo importante es que estés bien». El silencio se instaló entre nosotros nuevamente. «Yo nunca te dije eso, ¿verdad, papá?», continuó. «Cuando tú cometías un error, cuando tú necesitabas algo, yo nunca dije, no importa, papá, lo importante es que estés bien». No respondí. No hacía falta. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, Julián me llamó. «Papá, vendí mi auto. Era el único bien que tenía completamente a mi nombre. Me dio 500,000 pesos. Los otros 200,000 los junté pidiendo un préstamo en el banco y sacando todo lo que tenía en mi fondo de ahorro. Mañana te deposito los 700,000 pesos completos». Al día siguiente, revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaba, los 700,000 pesos completos. «Papá, yo sé que el dinero no arregla lo que hice», dijo cuando le llamé. «Sé que no borra la humillación, el dolor, los años de olvido, pero es un comienzo. Julián, yo no quiero que pases tu vida compensándome. Quiero que pases tu vida siendo un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, y ojalá, si las cosas se dan, un buen hijo. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones algún día?», pensé en la pregunta largamente. «El perdón no es un switch que se prende y se apaga, hijo. Es un proceso. Tú me lastimaste profundamente. Eso no se olvida de la noche a la mañana. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Te voy a dar la oportunidad de demostrármelo con hechos». Y Julián, el testamento se queda como está. Eso no cambia. Hubo silencio del otro lado. «Lo entiendo, papá, y lo acepto. De hecho, creo que tomaste la decisión correcta. Esas instituciones necesitan el apoyo más que yo». Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez en años que Julián mostraba humildad genuina. Han pasado 6 meses desde aquel día en la iglesia. 6 meses desde la humillación que cambió todo. Julián cumplió su palabra. Me visita cada 2 semanas. Me llama regularmente. Y hace un mes finalmente conocí a Sebastián. Cuando Julián llegó a mi cuarto con el bebé en brazos, mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi nieto, un niño hermoso de ojos grandes y sonrisa curiosa. «Sebastián, él es tu abuelo Norberto», dijo Julián con voz emocionada. Tomé al bebé en mis brazos y sentí como algo dentro de mí sanaba. No todo, no completamente, pero un poco. Alejandra también vino. Para mi sorpresa, ella me pidió disculpas. «Don Norberto, siento mucho lo que pasó. Yo fui la que insistió en limitar la lista de invitados. Espero que algún día pueda perdonarme. No sé si algún día podré olvidar completamente lo que pasó. Probablemente no. Hay heridas que dejan cicatrices permanentes,
Pero lo que sí sé es que Julián está tratando. He aprendido varias cosas en estos meses, que el amor de un padre no debe ser incondicional al punto de la autodestrucción, que poner límites no es venganza, sino amor propio, que las segundas oportunidades deben ganarse, no regalarse. A quienes están escuchando esta historia, quiero decirles algo importante. Si tienen padres vivos, llámenlos hoy, no mañana. Hoy, díganles que los aman, visítenlos, háganlos sentir importantes, porque lo son. Si son padres y sienten que sus hijos los han olvidado, sepan esto. Su valor no depende del reconocimiento de sus hijos, y si es necesario poner límites, pónganlos. No es egoísmo, es supervivencia emocional. La familia no se trata solo de sangre, se trata de presencia, de respeto, de recordar de dónde vienes y quién estuvo ahí cuando no tenías nada. Mi hijo me cerró la puerta de una iglesia. Yo le cerré la puerta de mi testamento. Pero ambos estamos trabajando en abrir nuevas puertas de comunicación, de respeto, de reconciliación genuina. Mi nombre es Norberto Adrián Molina. Tengo 68 años. Soy padre, abuelo y, sobre todo, soy un hombre que recuperó su dignidad. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es tarde para decir ya basta. Nunca es tarde para recordar tu valor. Y nunca es tarde para exigir el respeto que mereces, porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad. Y eso nadie, ni siquiera nuestros propios hijos, tiene derecho a quitárnosla. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda suscribirte al canal. Desde Puebla, México, les manda un abrazo fuerte, Norberto Adrián Molina. Que Dios los bendiga a todos.